Yo iba a hacer una pequeña introducción resumiendo un poco las discusiones que hemos tenido entre Nati, Mica y César, respecto de los temas que estamos siguiendo. Como dijimos al principio, digamos que íbamos a seguir los temas de acuerdo a cómo venía un mundo complejo que va con una dinámica muy importante que nos sorprende todo el tiempo, digamos. Esto fundamentalmente porque consideramos, los economistas suelen tomar el tiempo como tiempo dentro del modelo, el tiempo teórico que tiene que ir una variable de una a otra, sin tomar en consideración las condiciones concretas y el tiempo histórico que está sucediendo. Esto lo estamos viendo todo el tiempo, hoy, digamos, ¿no? Y esto lo que nosotros luchamos por sacarnos de la mochila de los modelos económicos y tratar de entender también desde el tiempo histórico concreto, digamos. No es, digamos, hay una interpretación de la realidad que llamamos modelo, pero ese modelo tiene ese tiempo histórico metido adentro, no está expulsado. Y normalmente los modelos, estos modelos ortodoxos, académicos, generados fundamentalmente, digamos, con los postclásicos, digamos que llamados neoclásicos, etcétera, que rompen el tiempo y lo meten adentro de no importa, digamos. Vos tenés que, si estás acá, tenés que ir a este lugar, con este tiempo, con esta cosa. Entonces, la inflación tiene que bajar. ¿Por qué? Porque estamos, y no se entiende teóricamente, la interpretación falla, digamos, por eso. Y hay un punto importante, por eso estamos tratando esto, de las tres décadas que hay de la globalización, digamos. La primera década que fue producida por España, la segunda década producida por Inglaterra y la tercera década producida por Estados Unidos, digamos, los líderes que manejan la globalización. Y estamos yendo a una situación de una cuarta década, parece, con un modelo, en cada caso hubo modelos distintos, digamos, ¿no? El caso de la conducción de España del modelo de globalización fue una, digamos, de conquista, de colonias, etcétera, etcétera. El modelo de Inglaterra fue un modelo centro-periferia, que estableció el modelo centro-periferia, en el sentido que había un centro industrial y una periferia proveedora de materias primas. El modelo de Estados Unidos fue un modelo más complejo porque, digamos, después Mika lo va a explicar mejor, porque se transformó en la locomotora mundial, y pero es una locomotora que utiliza la fuerza y esa energía de la locomotora para conducir de una forma, digamos, imperial al resto del mundo. Entonces le daba roles al resto del mundo y los fue cambiando los roles, ¿no? A lo largo del tiempo los fue cambiando los roles. De acuerdo a la cuestión de a la coyuntura política que se iba presentando, de modo de ver cómo hegemonizaba crecientemente la cuestión. Y hoy las consecuencias de eso, probablemente porque pensaron en puntos de llegada sin tener el tiempo histórico y el tiempo concreto en la cabeza, y hoy parece ser un modelo que cada vez está más claro, y lo discutíamos casi recién, digamos, donde hay una combinación entre subjetividad y economía. Es decir, la economía entendida ahora como organización de la vida material, no entendida como... Porque en definitiva la economía es la organización de la vida material, ¿no? ¿Qué hacemos? No hacemos otra cosa que eso, ¿no? Producimos, distribuimos, digamos, ¿y cómo nos organizamos en eso? La organización de la vida material, como vemos. Y en esto de la organización de la vida material incluyo la cuestión del problema ecológico, pero esto está enlazado
podríamos utilizar lo que recién decía Alejandro, imbricado, con la cuestión de la subjetividad. Y esto lo estamos viendo permanentemente, digamos, ¿no? El manejo, ¿no? de, de, de la subjetividad lo hemos palpado y lo hemos sufrido también, ¿no? Por ejemplo, la diferencia entre las elecciones de septiembre y octubre. Bueno, esta es la introducción. La próxima, esta va a ser una de la fábrica de las finanzas, va a ser una visión global, la que presenta Mica, y la próxima vamos a sentarnos en la nuestra, en América Latina, y ver las cosas de América Latina, es decir, este, obviamente estamos dentro de un mundo y por lo tanto este, tenemos que referenciarnos y entendernos desde nuestro lugar, pero entendernos desde nuestro lugar, digamos, viendo el resto, digamos. Si no nos falta una pata, ¿no? Y es una pata grave. Eh, bueno, esta es un poco la introducción, digamos, para marcar la cuestión. Así que, Mica, adelante con lo tuyo. Bueno, para poner un poco de luz a todo esto que nos introducía Crobeto, nosotros hicimos esta presentación pensando en los acontecimientos que nos parecieron más principales, obviamente que es una cuestión muy compleja. Eh, Así que, bueno, eso es lo que vamos a hablar ahora, un poco de analizar, de tratar de ver cómo se fue desarrollando la transformación productiva que vemos hoy en día. Bueno, para empezar, recordar cómo era la lógica industrial clásica, anterior a la década de 1980, donde teníamos una producción física de bienes y empresas que se regían por ella, donde el valor de la empresa eran determinado por las ganancias de la producción real. Bueno, esa producción era reinvertida en maquinaria y o trabajo y en dividendos pagados mayormente en acciones. Perdón, Esta Mica, lógica, discúlpame, Mica, sí, para aclarar esto, dividendos pagados en acciones significa que los que tenían acciones capitalizaban la empresa. Las ganancias capitalizaban la empresa, no se distribuían en efectivo. Si quería el que exacto. recibía ese dividendo, lo podía vender, pero intercambiaba con otro. La empresa no jugaba en el tema, se quedaba con la plata, se quedaba con el excedente financiero de la cuestión. Eso era lo importante, porque lo necesitaba para continuar en el mercado. Perdón, Mica, para cerrar el tema. No, no, está perfecto. Interrumpime las veces que consideres. Gracias, gracias, gracias. Eh, bueno, vemos que un poco esta lógica empieza a cambiar. Identificamos tres factores fundamentales que están relacionados. Por un lado, la innovación inicialmente originada en Estados Unidos y Europa, que expande la frontera tecnológica. La localización, donde, por ejemplo, la escala de China fue utilizada para instalar fábricas allí de alta tecnología. Y todo esto nos lleva a un aumento de productividad eh, que combinada con salarios competitivos, es decir, que el salario no se vio eh, tan retribuido en términos reales por este aumento de productividad, generó una competitividad extraordinaria que hizo que los costos unitarios se reduzcan drásticamente. Eh, bueno, ¿cómo se financia todo esto? ¿Cómo funciona la lógica mundial en ese sentido? Como decía Crobeto, Estados Unidos comenzó a funcionar como una locomotora que inyectaba liquidez mundial. Eh, los países asiáticos, produciendo a estos bajos costos, le vendían sus bienes a Estados Unidos y de esta manera Estados Unidos consume lo que el mundo produce. Los países tienen una inyección de liquidez que vuelven a invertir en deuda estadounidense y de esta manera es como se alimenta, digamos, la rueda mundial
de liquidez. Perdóname, Mica, una cuestión histórica que se me ocurrió ahora también. Eh, el modelo inglés era bastante parecido. Los ingleses vendían mucho más de lo que compraban, tenían un excedente y es que regía el patrón oro. ¿Qué hacían con el excedente de oro que tenían? Se lo volvían a prestar a quienes lo compraban en términos de deuda, para que vuelvan a comprarle. Es decir, financiaban con las propias ganancias el circuito comercial. En Estados Unidos, en realidad, cambió un poco la cuestión, es una etapa, por eso de locomotora, donde inyectaba para también ellos tener una situación de mantener un nivel de vida barato en términos, pero comprando afuera. Entonces financiaban todo eso. Así financiaban también en términos políticos. Financiaron Corea del Sur. A Corea del Sur, ¿cómo la sacaron a Corea del Sur y se industrializó? En parte porque tuvo una dictadura bastante feroz en ese sentido y bastante recta, digamos. El que se desviaba y utilizaba cosas, le cortaban la cabeza, digamos. Parecido a lo que está haciendo China también. Y Estados Unidos le dijo a Europa, fundamentalmente, y ellos le dijeron, si ustedes le abren el mercado a Corea de productos coreanos, nosotros le abrimos el mercado a ustedes, a Europa. Y entonces generaron todo un proceso de circulación de mercancías donde permitían que se desarrolle la industria coreana. Algo parecido hicieron con Japón, apoyaron Taiwán también en ciertos desarrollos tecnológicos y los asiáticos, Singapur, etcétera. Manejaron todo ese tema con Asia, porque bien, como bien dice ahí, puso Emika, el tema es no solo China, sino Asia. Y terminaron con China. Ahora viene el problema. Bueno, Dale. todo esto, esta combinación de factores que mencionábamos anteriormente, la tecnología, los precios de las manufacturas bajos y la liquidez financiada por Estados Unidos, genera un excedente financiero que empieza a superar la capacidad de absorción de la industria productiva tradicional, de la inversión productiva tradicional. Bueno, ¿dónde va este excedente de caja? ¿Dónde se vierte? Bueno, ya, antes de Trump, la recompra de acciones para inflar el precio artificialmente de las empresas, repartos de dividendos masivos y megafondos fiduciarios. Entonces vemos un paso de todo el dinero productivo hacia el mercado financiero. Hoy, Mica, hoy prácticamente las grandes corporaciones, todos tienen socios a los fondos y en algunos Exacto. casos son socios importantes. Por eso también la recompra de acciones, para mejorar el nivel de acciones y mejora la rentabilidad del fondo. ¿Eh? Lo que tienen los fondos, lo que tienen invertido en bonos públicos, no es mucho. Son partes minoritarias, digamos. Cuando es necesario para un buen negocio, porque, bueno, y ya lo va a explicar Mica después, pero no es, los fondos básicamente obtienen su rentabilidad de estas cuestiones de inversiones en las grandes corporaciones y los manejos financieros que hacen dentro de las grandes corporaciones. Roberto, ¿puedo hacer una consulta? Pero por supuesto, Fabián, eh, a Este Mica, excedente, este sí. excedente a ambos que hablan y que lidera políticamente Estados Unidos, eh, ¿lo hace a través de manejar políticamente a los rentistas, a las empresas, o de qué manera, o lo hace como Estado-nación? Eso no me queda claro. Mira, bueno, contesto yo primero y después Mica si querés.
En realidad lo hace obviamente desde un interés básicamente político. Ya hay, digamos, esto al principio, ahora ya hay una fuerte integración entre el poder político estadounidense y europeo también, con el funcionamiento de las grandes corporaciones, que de vez en cuando hay chispazos, ¿no? Elon Musk es un chispazo de esto. Entró, salió, le hicieron bolsa a Tesla en Estados Unidos, ¿no? Bueno, hay chispazos, hay contradicciones, llamaríamos en otro momento contradicciones en el seno del poder hegemónico. Pero lo hicieron con ese sentido, desde que, es decir, y casi fueron obligados cuando en el 71 declaran inconvertibilidad del dólar, porque la salida hacia la hegemonía de Estados Unidos fue una salida que tiene que ver con una relación monetaria que era internacional, que era un patrón oro-dólar. Había en una relación estricta entre el oro y el dólar. Cuando va pasando el tiempo, Estados Unidos va teniendo déficit, manejando justamente con el dólar esa locomotora a la que hablaba Mica, con un interés hegemónico, digamos, ¿no? Y viene un momento que, por ejemplo, Francia tenía superávit, tenía que pagarle Estados Unidos el superávit que tenía. Y entonces De Gaulle le dice, bueno, sí, sí, pero no te acepto dólares, te acepto oro. Y el oro había saltado en la cotización un montón. Sería largo explicarlo en otro caso, pero había saltado un montón porque los árabes habían este, puesto la necesidad de que, el, si bien el precio del petróleo estaba en dólares, el precio real en oro del petróleo estaba en oro, digamos. Y ahí fue el punto, digamos. Es una necesidad de Estados Unidos de tipo político de seguir hegemonizando, combinada con las corporaciones multinacionales. Ahí está el entente. No sé si se entendió lo que dije. Sí, sí, No sé, Mica, si querés agregar algo más. Bueno, seguimos entonces. Bien. Bueno, la pregunta que nos hacemos es cómo se sostuvo la demanda, digamos, si la productividad no se distribuyó, es decir, los salarios reales no crecieron. Identificamos tres válvulas. Por un lado, el déficit público, financiado con las ganancias corporativas para inyectar demanda en el mercado y sostenerla. Por otro lado, el salario real, a pesar de que no mejoró, no tuvo participación en la productividad, sí mantuvo un nivel adquisitivo que permitió sostener esa demanda. Y el stock de armas, es decir, la fabricación de bienes, que como pusimos son para el galpón, y absorben el excedente. Que ahora, No sé si perdón, quieras. Mica, que ahora se están utilizando, ¿no? Como Y tiene la más para... particularidad, claro, la particularidad que tiene las armas, digamos, ¿no? Es que como pasa ahora, ¿vio? Se quedaron sin Tomahawk, sin misiles Tomahawk, hay que producirlo. Se gastan. Entonces se genera una nueva inversión. Con Eh, respecto Sí, a los Tomahawk, que les lleva como 3, 4 años volverlo a fabricar. claro. No es una Este, producción inmediata. bueno, vamos a ver un poquito. Esto realmente este, es interesante porque hay un periodo, digamos, donde empieza, como pone Mica acá, el sistema a crujir, que es en la segunda década del siglo XXI.
básicamente. Ya empezaba, digamos, el problema de Estados Unidos, el problema de los obreros en Estados Unidos, los trabajadores, los conflictos políticos, las corporaciones que se iban. Hay muchos documentales respecto de la caída y donde había una fábrica, hay una playa de estacionamiento ahora, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Ponían esas historias y solamente Estados Unidos estaba fuertemente en lo que era Silicon Valley, en la innovación tecnológica del tipo informático, del tipo inteligencias artificiales, etcétera. Básicamente fueron ellos los que fueron desarrollando todo este tema y también en conjunto con el poder industrial militar, ¿no? ¿Se acuerdan que en algún momento el presidente de Estados Unidos, que era el artista que no me acuerdo el nombre ahora, Reagan. Reagan, Reagan había hablado de poner armas en el espacio, un sistema de armas en el espacio de donde vos podías Las disparar. galaxias. Claro, la guerra de las galaxias, exactamente. Fue denominado el programa la guerra de las galaxias. Y bueno, y eso es Estados Unidos. Mientras eso en los años 70, digamos, con todo el cambio de la política también y el comienzo, yo creo que ahí está el comienzo esto de esta hibridación que hay entre la economía y la subjetividad, ¿no? Eh, bueno, ahí luego de eso se desarrolla todo eso y ya empieza a haber problemas ahí sociales y problemas de continuación en el curso, la dependencia de financiamiento chino y todo lo demás hace que los chinos empiezan a jugar, pero tenuamente, digamos, sin despertar al tigre o al león, que se supone que cuando uno lo despierta se levantan con mucha hambre. Así que hay que tener cuidado cómo despertarlo. Pero la pandemia vino a desnudar todo eso. La pandemia vino a desnudar que Estados Unidos tenía una situación de debilidad para enfrentar ciertas situaciones propias que era impresionante. No tenía ni siquiera guardapolvos de más, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un tema importante. Pero bueno, sí, no sé, la pregunta era, ¿no? Nos quedan un par de filminas. Sí. Eh, bueno, en relación a esto, como mencionaba Crobeto, Estados Unidos, por el COVID y otros factores, intenta revertir actualmente su dependencia de Asia, también todo lo que habíamos hablado en su momento de los aranceles y tal. Lo que estaba detrás era, bueno, esta productividad en Asia y en Estados Unidos no existía. ¿Cómo intenta entrar, digamos, al mercado nuevamente o tratar de cambiar, revertir esta dependencia? Tratando de aumentar el precio de la energía. ¿Por qué? Porque a estos países les afecta directamente, ya que dependen de la energía importada. Eh, y vemos que Rusia puede ser un actor que resuelva en parte, pero al mismo tiempo no va a dejar de tener beneficios de este aumento de la energía, así como así. Por lo tanto, no va a ser un actor que resuelva el problema del todo. Y ante eso, el último comentario que hacemos, ahí tengo también lo de las empresas, que lo tengo que mostrar, no me tengo que Ujú. olvidar. Ante toda esta volatilidad, los bancos centrales, centralmente europeos, se migran a este excedente financiero hacia el oro, que vuelve a ser un ancla de valor
debido al temor de estos cambios de hegemonía entre las monedas y la incertidumbre. Vemos que el oro aumentó en 5 años un 21%, siendo que la inflación de Estados Unidos en 5 años fue un 4,4 anual acumulativo, y esto hizo que los precios en oro bajen un 15%, es decir, que hubo deflación de precios de los bienes. Vemos, bueno, descontando la inflación, un 6,5 de crecimiento del oro anual promedio. Eh, y acá está la pregunta que mencionaba creo Beto, que decimos, bueno, si la ruptura de este rol de Estados Unidos como locomotora mundial nos obliga a preguntarnos si el sistema ya no distribuye la productividad, es decir, no aumenta los salarios, y se sostiene mediante válvulas de escape como el déficit o el armamento, ¿cuánto tiempo más puede evitarse una crisis de demanda global? Esto es para que lo debatamos ahora, no tenemos respuestas, como siempre. Y quería, no sé si ahí ven mi Word, creo que no, porque puse, a ver, esto. Perdón, Ahí, no entendí lo último, o sea, como una crisis de demanda mundial. es decir, si vemos que los salarios no están aumentando en términos reales, como decíamos, y el excedente se migra hacia el sistema financiero. Los estados intervienen mediante el gasto con déficit para sostener la demanda. Vemos que Estados Unidos quiere volver a traer esta productividad hacia su país. ¿Cómo a futuro vamos a seguir sosteniendo de esta manera? Si es viable, si es sostenible este modelo eh, en cuanto a la demanda, ¿no? Porque la demanda de bienes tiene que existir para que el mundo funcione, más allá de lo financiero. No sé Efectivamente, lo si que contesto. dice, así es lo que dice Mica, porque en definitiva todo el sustento de esa ganancia financiera está en la producción y está en la Y si nadie extracción, produce, estamos en una crisis, claro. efectivamente. Ah, claro, Sí, es sí, eso. ahí es necesario producir y es necesario que esa producción se sostenga que alguien compre, porque el que Claro, compra realiza la ganancia. El claro, que realiza la ganancia sostiene todo el juego financiero, que puede haber miles de juegos financieros, puede hacer ahí 80 fórmulas, hubo premios Nobel también a eso, ¿no? De modo que, bueno, ya hablamos de esto, por eso dimos a América Latina después, de, te dejo un cachito, Mica, después eso, lo que está muy bueno eso. Ah, ¿lo ven Este, ahí? sí, se ve un Agrandé, poco chiquito, si le agrandé un podés poquito la dar, pantalla y se ve. A Del ver. Word, ¿viste abajo a la derecha? Es. ahí está. Entonces, bueno, eh, necesariamente va a haber que sostener eso. Ahora, ¿cómo? ¿No? Porque la deuda se va aumentando y viene lo que los economistas llamamos el efecto Minsky. Porque cuando la deuda llega a un cierto nivel donde la gente no puede pagarla, estamos cerca de ese punto, digamos, con los impagos que hay en el banco, los morosos. Cuando la gente no puede pagarla, hay un problema porque los bancos ya no tienen la recuperación del crédito y si la gente empieza a sacar los plazos fijos en pesos, no hay cómo dárselos. Porque si los renuevan no hay problema, porque se financia lo que la gente no puede pagar. ¿Eh? Digamos, para decirlo en lo que estamos hoy. Hoy está el hilo finito, finito, se puede cortar en cualquier momento, digamos, en términos de que Y por eso insisten en que se gasten, porque si los gastás, los transferís también electrónicamente, entonces no son físicos. El no tema es solo, si los vas a sacar. no, sí, incluso si lo haces electrónicamente y los transferís al exterior, que hoy se puede. Estábamos hablando de los plazos fijos en pesos. Sí, en pesos, claro, pero vos los podés transformar en dólares, ese es el problema, y transferirlos al exterior. Cuando vos los transformás en dólares, el único que puede hacer en definitiva transformar esos pesos en dólares
es justamente el Banco Central. El Banco Central lo necesita, o si no el tipo de cambio, porque los bancos, ¿qué pasa? Va a haber una demanda sobre la base de pesos de dólares, y el tipo de cambio se va a ir a la miércoles, si el Banco Central no interviene. Y si no interviene el Banco Central y el tipo de cambio se va a la miércoles porque la gente quiere los dólares para transferirse al exterior, va a haber un proceso inflacionario, caída del salario real y más lío, más, más lío en la economía, digamos. No, Tan yo creo finito. que acá, si te fijas, ella habló en un momento, perdonen, ¿no? Ella habló Sí, en un momento del aumento del dólar, pero a nivel internacional. Yo lo puse recién en el chat. El oro a nivel nacional, acá, si vos comprás o vendés el oro, hoy, en menos de 2 años, porque me acuerdo que era julio, principios de julio, hace 2 años estaba a 93 pesos el gramo y ahora está a 400 el gramo. claro, O sea, sí. son 400, es decir, lo notorio pasó a nivel internacional y acá debería, creo que la mayoría no se da cuenta, sigue usando como reserva del valor el dólar, cuando si tenés guerra, la reserva de valor tiene que ser el oro. Perdón, Efectivamente. sigo. Y no, Diana, y tenés razón. Si vos medís hoy los precios en oro, hubo deflación. Tengo una A ver. consulta, perdón, sí, sí, no, No, no no, sé es que si me tengo. quedé, estoy tratando de entenderte la deflación con el aumento del dólar. Y Dame un si segundo. digamos, si vos, el oro aumentó de 90 a ¿cuánto dijiste? Acá, ¿no? De Y en el noventa y mundo tres a también. 400 en menos De de dos 93 a años. 400. Y en el exterior, en 5 años, se fue, creo que de 200 y pico Casi un 20. a 400, 500. Un 20 acumulado anual. Acumulado anual. No es todo el periodo. Todo el periodo es mucho más. Es más o menos lo mismo. Este, entonces, vos podías, si vos comprabas oro hace 5 años atrás, eh, podías haber comprado con ese oro, qué sé yo, vamos a poner una cosa, un BMW para hacernos un poco la ilusión. Hoy, con ese oro, podés comprar 2 BMW o Sí, 3. sí, Entonces el sí, precio sí. del BMW cayó en términos de oro. Y eso, cuando caen los precios, se llama deflación. Está bien, está bien. No, sí, sí, había hecho el cálculo con respecto a la compra de bienes, pero no Ah, había relacionado con que eso era deflación. Gracias. no, es interesante porque si tomás distintas unidades de medida monetarias, vos podés tener inflación o deflación. El problema de esa medida es cómo cobrás vos. Exactamente. Perdón, Ese es el problema. exactamente, Porque sí. si cobrábamos en oro no tendríamos problema. Y no sé, porque no sé, nos harían lo mismo, no te preocupes. Nos Del bajarían el salario en oro. Claro, Sí, sí, claro, sí. por supuesto. Sí, sí. Pagarnos poco, seguirían pagándonos poco. Sí. Lástima que se llevaron todo el oro a Inglaterra, ¿no? Bueno, no sabe Teóricamente no se sabe dónde dónde está. está. Mm. No se sabe dónde está. Sí, la gente de la asociación bancaria estuvo averiguando, etcétera, etcétera. Está bastante cerrado el tema, pero parece que no está en Inglaterra. Es probable que no esté en Inglaterra, no creo que sean de tanto, digamos, ¿no? Pero igual está en Europa, seguramente, y Europa no es confiable. No, olvídate. Tengo Para estas tengo una cosas no es duda. confiable. Yo venía debatiendo con mi familia respecto a la proyección del dólar en este tiempo, que claramente con todas las crisis que está teniendo económicamente, políticamente, socialmente, está perdiendo un poco de hegemonía en comparación con China, que viene bastante más, no sé, tiene como otro seguridad de mercado que Estados Unidos. Ujú. Eh,
Y estábamos hablando sobre, bueno, ¿en qué vamos a tener que ahorrar en el futuro si está esta disputa de hegemonía? Que en algún momento vamos a tener que comprar yuanes, no sé, o no ¿Sabes sé, qué? ¿cuál Sí, es? Sí, es una duda que es tan importante esa duda, Sofía, que hasta los bancos centrales, como dijo bien Mica antes, tienen la duda. Tuvieron tanta duda que fueron los que impulsaron también el aumento del precio del oro porque se empezaron a forrar en oro, a comprar oro, es decir, a cambiar dólares por oro. Porque dijeron, con la locura de Trump, ¿dónde va a terminar todo esto? Las reservas de los bancos centrales, de Noruega, de Suecia, de cosas, no son pocas y además ellas los usan bien porque tienen clara conciencia de cómo manejarla, porque tienen un origen en sus propios trabajos, en su propia producción. No regalan su propia producción. En la acumulación de reservas de un país, el origen son exportaciones mayores que importaciones. Es trabajo propio. Lo que te queda es trabajo propio. Si uno lo regala, esto estamos acostumbrados, América Latina está acostumbrada a regalarlo eso, se regala trabajo. No solo trabajo, se regala también recursos naturales, agua, fertilidad de la tierra, etcétera, digamos, ¿no? Bueno, Fabián quiere hablar. entonces es muy difícil la cosa, ¿no? Sí, Roberto. Fabián quiere hablar. Fabián, perdón. No, para retomar un tema que hablaban recién de la crisis de demanda global, que para evitarla anteriormente se trató con gasto público, lo cual, o sea, no genera productividad. En este escenario entiendo yo que Estados Unidos va a dejar de financiar o va a dejar de jugar este rol que tenía antes y se va a retraer hacia el interior. Eh, ¿Cuál sería como esto no me termina de quedar claro el escenario de crisis de demanda global ante la caída de los salarios reales? O sea, la gente va a dejar de comprar productos. eh, ¿Cómo sería este escenario, digamos? ¿China va a salir a financiar o qué alternativas tiene? O cuáles serían las consecuencias? O sea, ¿se bajarían la productividad a nivel global? Eh, Fabián, vamos a contestar lo que decís, que tiene varias aristas, muchas aristas, ¿no? Este, para entrar, primero por lo que presentó Mika acá, que es cómo va cambiando las 10 más importantes empresas que comercian internacionalmente, en la capitalización de mercado, desde 1912 hasta 2025. Primero vemos eso, Fabián, y luego empezamos a partir de eso a responder un par de cosas que me voy anotando para responderte bien. Digamos, el tema de ver la caída de lo que vos llamás salario real, que es el salario que no percibe productividad, y quién sería el reemplazo de la demanda para que dé cuenta de la nueva productividad. Bueno, con respecto a esta imagen, Perdón, yo Mica, anoté. perdón, Mica. Sí. Son las dos preguntas esas, ¿no, Fabián? Además de, si te Sí, entendí sí, bien. sí. Perfecto. Sí, dale, Mica, perdón, así quería. Bueno, yo anoté tres cosas que me llamaron la atención. Bueno, en primer lugar, obviamente, la hegemonía de Estados Unidos, que son las celestes, son estadounidenses en el top 10 de empresas. La transición sectorial, cómo se pasaba de empresas más tangibles, de activos más tangibles, como ferrocarriles, petróleo, etcétera, hacia empresas más tecnológicas,
Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Google, Amazon, etcétera, que son empresas también con un valor quizás inflado, que tiene que ver también con la especulación de qué va a ser lo que rinda más y no con producción física. Y bueno, esto que es como las firmas que continúan en relación al periodo anterior, que vemos que es cada vez más volátil. Esos eran los comentarios que yo quería hacer. Eh, digamos, esto es una modificación en la estructura de la producción, fundamentalmente del mundo, a partir del cambio en Estados Unidos. Todos los bienes que se construyen, por ejemplo, con lo que produce Nvidia, que es la única de ahí, si no me equivoco, sí, es prácticamente, bueno, está la TSMC de Taiwán y la Saudi Aramco y Tesla. Todas las demás son, diríamos, software, prácticamente, ¿no? Apple, Microsoft construyen alguna cosa concreta, pero básicamente se dedican a la innovación y al software, a nuevos productos, ¿no? No hacen otra cosa que eso y externalizan todo lo que puede ser producción, porque todo lo que puede ser producción se estructura sobre la base de una participación importante de los trabajadores, de la mano de obra, y de ahí surge la ganancia. No eso es más viejo que la cuestión. Entonces, el tema está en que todo este sistema, y hay un mercado muy importante que es el de China, que todavía, ¿qué es lo que no ha transferido todavía de esa productividad? Es que todavía tiene como el 40%, casi el 40% en el campo de la población. Ese es un reservorio de mercado interno muy fuerte. En la medida que aumenta la productividad, vos podés ir pasando esos del campo a situaciones más industriales, etcétera, industrializando también el campo, digamos, haciéndolo más robótico, ¿no? Como es nuestro campo. Nuestro campo hoy está haciendo con una profundidad robótica bastante importante. Es decir, no hay nadie, nunca tuvimos mucha gente en el campo, digamos, ¿no? Mucha población. Hoy cada vez menos, digamos, no da para empleo. Tampoco da empleo, en el conurbano lo estamos sufriendo eso, porque tampoco da empleo todo el tema vaca muerta, etcétera, porque cada vez hay más cuestión robótica sobre el tema. Ya no es necesario andar controlando los pozos uno por uno, porque vienen todos controlados electrónicamente, por sistema electrónico, por sistema de software. Norbert, Sí, Alejandro quiere hablar. sí. Déjame descontarle, terminarle a Fabián la pregunta que hizo y continuamos contigo, Ale. Entonces todavía lo que hacen es, en principio, mantener el salario, la capacidad de compra del salario, mantenerla, pero no distribuirle la productividad que va en aumento, digamos, ¿no? Que va creciendo. Esa productividad se acumula para, digamos, para dos cosas, digamos. Primero, el nivel de vida que tienen los ricos, y cada vez hay más ricos, el 1%, etcétera, se compran en lugar de un avión para mí, para mi hijo, digamos, ¿no? Tenemos 4 coches, usamos uno otra vez, compramos por 12 millones de dólares una mansión en el barrio Parque, ¿no? ¿Para qué? No sé, digamos. La verdad que es insólito, digamos eso. Algunos dicen que lo compró este chico
porque si hay alguna guerra atómica, este país o el sur va a ser más liviana la cosa. Yo no lo creo, digamos, nadie puede decir eso. Me parece una locura, no sé por qué lo compró, pero bueno. La otra es para seguir sosteniendo la cuestión de ir sosteniendo las innovaciones, porque esas innovaciones hoy mezcladas entre lo que es la producción civil, vamos a decir, y la producción de armamento está muy mezclada, ¿no? Una cosa sirve a la otra, ¿eh? Y encima empezamos a desarrollar también, se empieza a desarrollar, ¿no? Y nosotros también estamos involucrados, toda la cuestión hay un reverdecimiento de la investigación espacial, que puede tener otros fines, etcétera, etcétera. Entonces hay un montón de cosas todavía que pueden ir utilizándose, es decir, que vuelven como demanda, no sé si me explico, Fabián. Porque vos, al hacer el Artemis y gastaste un montón de guita en sueldo, en otras empresas que le suministraban, que también son sueldos, también hay capacidad de compra, etcétera, etcétera, y eso va dándole aire, demanda a la inversión. Ahora, y también el déficit público, porque muchas de esas cosas es el déficit público. El problema es que todo esto está con un sistema de financiamiento y ese sistema de financiamiento tiene la capacidad de repago. Y esa capacidad de repago que puede está en la venta y en la propia productividad. Y ahí está el talón de Aquiles. Digamos, que es lo que decíamos el efecto Minsky. En algún momento la deuda llega a ser tan importante porque vos seguiste tirando el coso y eso es lo que difícilmente se pueda controlar, es que no se puede devolver. Y entonces al no se puede devolver pasa la crisis 2008-2009, ¿no? Se va. Son todas transformaciones y bueno, el sistema va a tener una transformación ahí también y va a resurgir. Pero ese es el panorama, por eso es un panorama incierto, si vos querés. No hay una ruta ya que esté predeterminada. Es una ruta, vamos a ver cómo va, digamos, ¿no? Puede ir para ahí, puede ser para otro lado, o puede ser también que las guerras sean terribles y no solo resuelvan el problema de demanda, que lo resuelvan también el problema de demanda por los que pueden demandar, es decir, que hay un montón de muertos, ¿no? Lo que en algún momento decía el general Perón, los problemas de la población en relación con la capacidad que tiene, eso lo decía ya hace mucho, cuando empezó con temas de ecología en el 73, 74, un aventurado, un avanzado, se resuelven por dos problemas, digamos, o se corrige, digamos, actuando, digamos, cambiando el coso, o se corrige con la cantidad de gente que hay. Por las guerras. Las guerras han corregido esas cosas. Guerras o desastres naturales que también están como muy Ah, cercanos. también, sí, sí, bien, Sofía, sí, correcto, correcto, correcto. No sé, Fabián, si te quedaron cosas en el Sí, sí, tintero, o seguramente sea, sí. hasta ahora se sostuvo con la bicicleta financiera seguida del excedente de Estados Unidos y esto tiene un cuello de botella que Claro, deja un panorama incierto. exactamente. Por Hay eso que, hay que orientar a los rentistas para que dejen de tener bienes suntuosos para que inviertan más en productividad también. sí, invierta también en transferir esa productividad a los trabajadores, que va a ser más difícil. Ese Pero, fue la gran, el periodo de gran bienestar, ¿eh? Eso, ¿no? Pero quería también señalar, ya un poco más siendo la tierra, lo que está pasando también con la ganadería en Estados Unidos, que es importante para nosotros también, y que tiene el sentido con el tema de que estamos exportando carne y que no tenemos problemas nosotros para comprar carne. Hay una mega sequía que azota a Estados Unidos
del oeste y lleva 22 años sin visos de remitir. La calidad de pastos disminuye elevando los costos de los piensos de la alimentación y reduciendo el número de cabezas de ganado a su nivel más bajo desde 1951. Las plantas empacadoras de carne están pagando precios elevados por el ganado vivo, lo que normalmente impulsaría a los ganaderos a aumentar el tamaño de su rebaño, pero esto no está ocurriendo. Los costos se trasladan a los consumidores, pero las plantas empacadoras de carne también están cerrando. No hay oferta. A pesar de toda esta crisis, existe la obstinada negativa dentro de la industria a reconocer que es la causante de su propia destrucción. Cuanto más prolongue esta situación, mayores serán los costos para todos los involucrados. Nos encontramos en esta situación por dos razones: el aumento de las temperaturas y el agotamiento de las aguas subterráneas. Son elementos que van surgiendo propios del crujimiento de la crisis, digamos. Parece un Inclusive detalle. esto genera más problemas, Norberto, todavía, porque Sí. las vacas criadas a feedlot generan muchísimo más gases de efecto invernadero que las vacas que comen pasto. Sí. Bueno, ¿qué pasó últimamente? Nos abrieron la posibilidad de exportarles carne a Estados Unidos. Y no nos están poniendo las protecciones que siempre nos ponen, digamos, de esas de... Bueno, voy a dejar Son dos o tres noticias esto que me parecían interesantes, digamos, ¿no? Para ir cerrando, a ver cómo se cierra esto. Un poco, Norbert, me viene esto de la crisis de la demanda de consumo, o sea, la crisis de la demanda global Sí, y el impacto en la subjetividad que viene claro. acentuado también a partir del 2008, Ujú, toda la cuestión del resentimiento de la clase media y la emergencia de las derechas a nivel global, porque la clase media se tuvo que empezar a ajustar bastante ujú. Así en es. comparación. No, no sé si está bien la asociación. Ujú. Ahí está. Yo estoy convencido de eso. Un poco lo que estábamos trabajando tanto con Mica, con Nati y con César es esta interrelación que hay entre la forma en que nos organizamos para mantener materialmente nuestra vida y la subjetividad. No es nuevo, la verdad que no. Si uno va en la historia del pensamiento en general y en el pensamiento económico en particular, no es nuevo. Esto ya lo decía don Carlitos Marx en el tema del fetichismo de la mercancía. Porque la mercancía puesta como tótem, como fetiche, es un fetiche en tanto hay una relación a la mercancía que es una relación social, ser humano, digamos. Cuando uno va a comprar un paquete de hierba, la Merced, por ejemplo, una hierba cara que decíamos recién, en definitiva, lo que está comprando es trabajo ajeno, con su propio trabajo. Pero no lo ves. La mercancía aparece como un fetiche, aparece como algo que tiene vida por sí, y no lo tiene por sí. Y eso es un avance sobre digamos, el entender la subjetividad desde el punto de vista del sistema de la producción de la vida, que es impresionante. Eso Marx tuvo una... Y después hay bastantes trabajos sobre esto, muy interesantes, de Margulis, etcétera, que mezclan o desarrollan esta cuestión. ¿Y qué otra cosa fue? La verdad que uno se lo pone a pensar, ¿y qué otra cosa fue
el efecto del tweet que decían Bessent que nos prestaban no sé cuántos miles de millones de dólares para que no haya despelote. Bueno, abrazo, muchas gracias por Gracias. escucharnos. Esperemos que hemos aportado algo. Y como Gracias. siempre, Diego. como siempre le digo a mis estudiantes, tratemos de no tener pesadilla con todo esto.